en las corrientes del tiempo y déjese llevar por la historia de los mayas. Las hipótesis sobre los primeros pobladores de Mesoamérica nos remiten a un pasado remoto, mucho anterior al surgimiento de las grandes ciudades mayas. La teoría más aceptada sugiere que los primeros habitantes del continente americano llegaron desde Asia, a través del estrecho de Bering, una franja de tierra que emergió durante las glaciaciones, conectando Siberia con Alaska. Estos grupos de cazadores-recolectores se desplazaron lentamente hacia el sur, adaptándose a los diversos ecosistemas que encontraron a su paso, un proceso de migración gradual y adaptación constante a entornos cambiantes. Se estima que la llegada de estos primeros pobladores a la región que hoy conocemos como Mesoamérica ocurrió hace más de 15.000 años, durante el período paleoindio. Eran sociedades nómadas, viviendo en cuevas, abrigos rocosos y sencillas estructuras de ramas, subsistiendo de la recolección de frutos silvestres, la pesca y la caza de grandes mamíferos. Sus herramientas eran rudimentarias, elaboradas con piedra, madera y hueso, reflejo de una tecnología adaptada a sus necesidades de supervivencia en un entorno natural aún poco modificado por la mano del hombre. A medida que el clima cambió y la megafauna comenzó a escasear, alrededor del 7000 a.C., estos grupos empezaron a experimentar con la domesticación de plantas, un proceso lento pero fundamental para su desarrollo. Fue un cambio gradual, una adaptación a las nuevas condiciones ambientales que culminaría con el cultivo de maíz, frijol y calabaza, los pilares de la dieta mesoamericana durante milenios. Este cambio trascendental marcó el inicio del período arcaico, donde la vida seminómada comenzó a dar paso a asentamientos más permanentes, alrededor del 2000 a.C. Con el desarrollo de la agricultura y la aparición de la cerámica, los grupos humanos empezaron a formar aldeas más grandes y complejas, mostrando una creciente sedentarización y una mayor capacidad de organización social. Es en este punto, en el inicio del período preclásico, cuando las bases de las futuras civilizaciones mesoamericanas, incluyendo la maya, se estaban gestando. Aunque aún no eran los mayas que conocemos, estos primeros pobladores fueron los cimientos, los artífices de una historia milenaria, los precursores de una cultura que alcanzaría una notable complejidad. Con el paso de los siglos, los grupos nómadas fueron comprendiendo los ciclos de las plantas, observando cómo las semillas caían al suelo y daban origen a nuevas generaciones. Este conocimiento, inicialmente rudimentario, fue el germen de una revolución, la agricultura, entre el 2000 y el 1000 a.C. La domesticación de plantas clave, como el maíz, el frijol y la calabaza, transformó por completo el modo de vida en Mesoamérica. El maíz, en particular, se convirtió en un elemento fundamental, un pilar de la alimentación y la economía. Esta planta, desarrollada a partir del teocinte silvestre, fue cultivada con tanto éxito que permitió a las comunidades producir excedentes de alimento, un hecho de gran relevancia para el desarrollo social. Este excedente, a su vez, hizo posible que las personas se asentaran de forma permanente, dando origen a las primeras aldeas agrícolas, núcleos de población que marcarían un antes y un después en la historia de la región. Imagine pequeñas comunidades con sencillas viviendas agrupadas alrededor de patios comunes, donde el aroma del maíz cocinándose flotaba en el aire. Un aroma que evoca la vida cotidiana y la transformación cultural que estaba teniendo lugar. La vida ya no era una constante búsqueda de alimento, sino un ciclo de siembra, cuidado y cosecha. Un ciclo que permitía una mayor estabilidad y un desarrollo más profundo de la sociedad. La milpa, un sistema agrícola que implicaba el cultivo rotativo e intensivo de los suelos selváticos. Mesoamérica a través de extensas redes comerciales e intercambios culturales. Sus logros incluyen la creación de una iconografía religiosa distintiva, el desarrollo de calendarios tempranos y un sistema de escritura glífica, aunque no completamente descifrado, un sistema que refleja un avanzado nivel de organización y pensamiento abstracto. Además, son famosos por sus impresionantes esculturas monumentales, como las icónicas cabezas colosales, que se cree que representan a sus gobernantes. Esta difusión cultural no se dio por conquista militar, sino a través de extensas redes de monumentalidad arquitectónica que caracterizaría a la civilización maya, evidenciando un gran desarrollo social y una capacidad de organización excepcional. Así, aunque los mayas aún estaban en sus
Etapas formativas, la sombra cultural de los olmecas ya se proyectaba sobre ellos, sembrando las semillas de una rica tradición que florecería de manera espectacular en los siglos venideros, dejando una impronta profunda en su desarrollo. A medida que la influencia olmeca se extendía y las primeras aldeas agrícolas se consolidaban, el preclásico temprano, 1000 a.C., 400 a.C., marcó un periodo crucial en el desarrollo de la civilización maya. Fue en esta etapa donde los cimientos de una gran cultura se fortalecieron, impulsados principalmente por dos factores. Consolidación de la agricultura del maíz, frijol y calabaza, eliminó la necesidad de una existencia nómada o seminómada. Las comunidades ya no tenían que desplazarse constantemente en busca de alimento. Ahora podían producirlo y almacenarlo en sus propios asentamientos, lo que consolidó el cambio hacia un estilo de vida sedentario. Esto llevó a una vida sedentaria plena y a la formación de aldeas cada vez más grandes y estables, permitiendo un desarrollo social más profundo y complejo. Imagine estas aldeas del preclásico temprano. Las viviendas, construidas con materiales perecederos, como bajareque, ramas y barro, y techos de palma, se agrupaban alrededor de áreas comunes. La población crecía lentamente y con ella la complejidad social. La vida diaria giraba en torno a las actividades agrícolas, la producción de cerámica y la preparación de alimentos, actividades que daban estructura a la vida cotidiana. Las familias trabajaban la tierra, las mujeres se dedicaban a la crucial al interconectar las distintas comunidades y permitir el acceso a recursos que no se encontraban localmente. En el preclásico temprano, estas redes de intercambio eran aún modestas, pero fundamentales para el progreso. Imagine las aldeas mayas, cada una con sus propios recursos y productos. Algunas podían tener acceso a depósitos de arcilla de buena calidad para la cerámica. Individuos que realizaban viajes específicos, transportaban bienes de una aldea a otra. Estos intercambios no solo eran de productos básicos, sino también de materiales considerados de prestigio, como el jade, plumas exóticas de aves tropicales o conchas marinas, creando una dinámica de intercambio y circulación de bienes. Estos bienes de lujo a menudo eran controlados por las élites emergentes y utilizados para demostrar su estatus y poder. La capacidad de un líder para ofrecer jade o plumas ricas en colores en rituales o para decorar sus propias vestimentas consolidaba su posición dentro de la comunidad. La importancia de este comercio incipiente radicaba en varios aspectos: acceso a recursos vitales que permitió a las comunidades obtener materiales que no estaban disponibles en su entorno inmediato, mejorando su calidad de vida y su capacidad tecnológica, difusión de ideas y conocimientos, donde junto con los bienes, las ideas, técnicas y conocimientos también se propagaban, especialización y desarrollo económico, donde a medida que algunas comunidades se especializaban en la producción de ciertos bienes, por ejemplo, alfarería en una zona, herramientas de obsidiana en otra, se incentivaba una mayor eficiencia y calidad en la producción, fortalecimiento de lazos interregionales, donde el comercio creaba conexiones entre diferentes. El preclásico medio, 400 a.C., 100 a.C., fue un periodo de gran dinamismo y expansión para la civilización maya. Las aldeas crecieron hasta convertirse en centros urbanos más grandes y complejos. Durante el preclásico medio, Nakbe ya era un centro de gran importancia. Sus estructuras, aunque no tan masivas como las del Mirador en su apogeo, mostraban una monumentalidad temprana con pirámides social y política extremadamente avanzada. Otro complejo impresionante es el Tigre, una estructura triádica que también domina el paisaje. Estos colosos del preclásico medio no solo eran centros ceremoniales y políticos, también eran nodos clave en una red de comunicación y comercio que se extendía por la cuenca del Mirador. Las calzadas elevadas o Sakbeob, que conectaban el Mirador con Nakbe y otros sitios circundantes, son consideradas por algunos investigadores como el primer sistema de autopistas del mundo, mostrando una avanzada capacidad de planificación e infraestructura. Estas infraestructuras no solo facilitaban el movimiento de personas y bienes, sino que también eran un símbolo visible del poder y la autoridad del Mirador. Nakbe y el Mirador demuestran que mucho antes del clásico maya, esta civilización ya estaba construyendo ciudades impresionantes, desarrollando una arquitectura monumental y estableciendo jerarquías políticas y religiosas sofisticadas. Una conexión con los mitos fundacionales mayas.
Además de las estelas, los mayas del Preclásico Medio comenzaron a construir grandes monumentos que transformaron el paisaje y la experiencia de los habitantes. Nos referimos a las pirámides triádicas y plataformas elevadas que se vieron en sitios como el Mirador y Nagbe. Estas estructuras consistían en una gran plataforma o pirámide central, flanqueada por dos estructuras más pequeñas y orientadas hacia el centro. Este diseño no era aleatorio. Se ha interpretado como una representación de la cosmología maya, posiblemente simbolizando las tres piedras del hogar primordial o los tres cuerpos celestes que marcaban el orden del universo. Su construcción masiva, como la de la Danta en el Mirador, implicaba la movilización de miles de personas y la organización de una sociedad compleja con líderes capaces de dirigir tales proyectos. Los centros ceremoniales del Preclásico Medio se caracterizaban por grandes plazas rodeadas de plataformas elevadas sobre las cuales se construían templos y residencias de la élite. Estas plazas eran el corazón de la vida pública y ritual, el escenario de ceremonias, festivales y encuentros comunitarios. La monumentalidad de estos espacios no solo impresionaba, sino que también reforzaba la jerarquía social y la autoridad de los gobernantes que presidían estos eventos. Estos monumentos no eran solo edificios, eran un lenguaje en sí mismos, transmitiendo mensajes sobre la divinidad de los gobernantes, la legitimidad de su poder y la conexión de la sociedad maya con el cosmos. Representaban el poder de transformar el entorno natural en un paisaje culturalmente significativo, marcando el surgimiento de una civilización que expresaría su grandeza a través de la piedra. El Preclásico tardío, 100 a.C., 250 después de Cristo, es a menudo llamado el esplendor del Preclásico. Y con razón, durante este periodo la civilización maya alcanzó alturas sin precedentes, manifestándose de manera más espectacular en el florecimiento del Mirador y toda la cuenca del Mirador. Imagine un vasto paisaje selvático en lo que hoy es el Petén guatemalteco, donde de pronto la densidad de la selva se interrumpe por colosales pirámides y complejos urbanos. El Mirador no era solo una ciudad, era el corazón de una metrópolis que en su apogeo pudo haber albergado a más de 100,000 personas, convirtiéndola en la ciudad más grande del Nuevo Mundo en su tiempo y una de las mayores del mundo. El florecimiento de El Mirador se caracterizó por una explosión de construcción monumental. Las pirámides y complejos triádicos, como el ya mencionado la Danta o el Tigre, alcanzaron dimensiones asombrosas. Estos no eran meros templos, sino que a menudo servían como plataformas para observatorios astronómicos y residencias de la élite gobernante, demostrando un dominio de la arquitectura y la ingeniería sin igual para la época. Sus fachadas estaban adornadas con mascarones gigantes de estuco, representando deidades y seres míticos que se alzaban imponentes sobre el dosel selvático. Ofrecía un escenario imponente para la grandeza de El Mirador, una ciudad que se elevaba como un testimonio del ingenio y la organización social de los mayas en el Preclásico tardío. Sus imponentes murales y mascarones, lejos de ser meros elementos decorativos, funcionaban como auténticos relatos pictóricos de la creación del mundo, las hazañas de los héroes gemelos y la cosmovisión maya, transmitiendo de forma eficaz los dogmas de la sociedad y consolidando la legitimidad del poder en manos de la élite gobernante. Esta poderosa narrativa visual permeaba la vida de la población, imbuyéndola con los valores y creencias fundamentales de la civilización. Población de la ciudad, combinada con la producción artesanal y un activo comercio regional e interregional. Sin embargo, a pesar de su impresionante florecimiento y su excepcional desarrollo ambiental producida por la deforestación masiva para obtener cal, utilizada en grandes cantidades en la construcción, el agotamiento de los recursos naturales, y la posibilidad de conflictos. Los canales desempeñaban un papel crucial en la irrigación durante las épocas de sequía, desviando agua de ríos, lagos o depósitos naturales hacia los campos de cultivo. Algunos sistemas de canales incluso estaban conectados a depósitos o aguadas, reservorios de agua de lluvia que servían como una reserva vital para el consumo humano y el riego, garantizando el suministro de agua durante la estación seca. La evidencia arqueológica de estos canales en la cuenca del Mirador demuestra una gestión hidráulica a gran escala, capaz de sostener la enorme población de ciudades como el Mirador. Las terrazas, por su parte, constituían una solución ingeniosa para aprovechar las laderas de las colinas y montañas,
convirtiendo terrenos inclinados en superficies planas y cultivables. Esta técnica, que consistía en la creación de plataformas escalonadas, se realizaba mediante la construcción de muros de contención de piedra o tierra en las laderas, formando una serie de escalones o plataformas. Estos muros de contención cumplían la vital función de prevenir la erosión del suelo, ya que al reducir la velocidad del agua de lluvia, minimizaban la pérdida de nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Además, cada terraza actuaba como una pequeña reserva de agua, permitiendo la lenta infiltración de la humedad en el suelo, un factor de gran importancia en zonas con lluvias irregulares. La construcción de terrazas permitía ampliar de forma considerable la superficie cultivable, transformando áreas marginales en tierras productivas, permitiendo el cultivo de maíz, frijoles, calabazas y otros cultivos esenciales para la subsistencia de la población. Si bien las terrazas son más visibles en las zonas montañosas de las tierras altas mayas, existen evidencias de su uso también en algunas áreas de las tierras bajas donde existían desniveles. La inversión de mano de obra y la cuidadosa planificación necesarias para la construcción y mantenimiento de estos sistemas de canales y terrazas ponen de manifiesto la avanzada organización social maya y su profundo entendimiento del medio ambiente. Estas técnicas de agricultura intensiva fueron pilares fundamentales para el crecimiento demográfico y la complejidad urbana que caracterizó el preclásico tardío. A medida que las ciudades mayas del preclásico tardío, como el Mirador, deidades, eran los responsables de interpretar los ciclos cósmicos, de dirigir las complejas ceremonias rituales, realizar sacrificios, incluyendo los sacrificios humanos, a menudo con la participación de miembros de la élite, y de presidir la construcción de los imponentes centros ceremoniales. Su vida giraba en torno al mantenimiento del orden cósmico y terrestre. Y su poder se veía reflejado en los fastuosos ajuares funerarios y en las representaciones en estelas y murales. Por debajo de esta élite gobernante se encontraba una clase de guerreros por el control de la tierra cultivable, las rutas comerciales y la mano de obra. Esta creciente competencia desembocó en las primeras evidencias claras de conflictos entre las ciudades mayas, marcando una transición de disputas esporádicas a una guerra más organizada. Aunque la guerra ritualizada y a gran escala es más característica del período clásico, el preclásico tardío ya muestra indicios de su emergencia. Las pruebas de estos conflictos se manifiestan a través de diversas líneas de evidencia arqueológica y representaciones artísticas. En sitios como Caminaljuyu, en las tierras altas de Guatemala, y en menor medida en las tierras bajas, se han encontrado estelas y otros monumentos que representan a gobernantes portando armas o con atuendos guerreros. Algunas de estas imágenes muestran a cautivos de guerra, a menudo atados o humillados, lo que sugiere la captura de prisioneros de otras polities como parte de la guerra o con fines sacrificiales. Los murales de San Bartolo, aunque más tardíos dentro del preclásico tardío, también sugieren la importancia de la sangre y el sacrificio, elementos a menudo vinculados a la guerra. Los hallazgos arqueológicos de esqueletos con marcas de violencia, como fracturas o impactos de proyectiles, aunque escasos, son indicadores de conflictos. La aparición de posibles fosas comunes o esqueletos decapitados en algunos contextos sugiere actos de guerra y sus brutales consecuencias. El abandono de sitios y los cambios en los patrones de asentamiento en la región durante este periodo, como el colapso de la cuenca del Mirador, aunque multifactorial, incluyendo factores ambientales, pudo haber sido exacerbado por conflictos internos o externos que desestabilizaron el poder. Medida de la agricultura de temporal y de la gestión del agua. Los efectos de estos cambios climáticos fueron múltiples y complejos. La disminución o irregularidad de las precipitaciones afectaba tierras de cultivo y obtener leña, especialmente para la producción de cal, un material de construcción esencial para sus pirámides y estucos, pudo haber exacerbado los efectos de la sequía, alterando los patrones de lluvia locales y contribuyendo a la erosión del suelo. La escasez de alimentos y agua, exacerbada por los cambios climáticos, podía generar tensiones internas en las ciudades. Las élites gobernantes, cuya legitimidad a menudo se basaba en su capacidad para asegurar la prosperidad y el orden, podrían haber enfrentado desafíos a su autoridad. Esto pudo haber. Sitios gigantes como el Mirador al final del preclásico son multifactoriales, incluyendo posiblemente la sobreexplotación de recursos y conflictos, los cambios climáticos,
En particular las sequías. Se consideran un factor contribuyente importante. La incapacidad de sostener poblaciones tan grandes en condiciones ambientales adversas pudo haber sido un detonante para que las élites y la población se movieran a otras regiones. El final del preclásico tardío y la transición al período clásico, aproximadamente 200 a 250 DC, estuvieron marcados por un fenómeno intrigante. El abandono de algunos de los centros urbanos más grandes y espectaculares de la época, como el Mirador en Agbe en la cuenca del Mirador. Este suceso, a menudo denominado el colapso del preclásico. En las tierras bajas, fue un proceso complejo y multifactorial, no un evento singular, y sus causas exactas aún son objeto de intenso debate entre los arqueólogos. Las hipótesis sobre este abandono masivo incluyen una combinación de factores interconectados. El crecimiento exponencial de la población en ciudades como el Mirador ejerció una presión inmensa sobre los recursos naturales. Para alimentar a decenas de miles de personas, los mayas intensificaron la agricultura, lo que probablemente llevó a una deforestación extensiva. La madera era necesaria no solo para la quema de campos, sino crucialmente para producir la gran cantidad de cal utilizada en la construcción de sus gigantescas estructuras de estuco. Esta deforestación masiva pudo haber provocado la erosión del suelo, la pérdida de nutrientes y la degradación general del ecosistema, haciendo insostenible la producción de alimentos a largo plazo. Como mencionamos, periodos de sequías significativas se han. Los conflictos ya eran una realidad en este periodo. Algunos investigadores sugieren que la monumentalidad de los centros preclásicos y la inversión masiva de recursos en construcciones públicas. Los mayas adoptaron y adaptaron elementos teotihuacanos de diversas maneras. La entrada de 378 después de Cristo en Tikal es quizás el evento más documentado y dramático de la influencia teotihuacana. Las inscripciones en Tikal registran que el 16 de enero de 378 después de Cristo un personaje conocido como Siyaj Kak, nacido del fuego, llegó a Tikal. Su llegada coincidió con la muerte del rey de Tikal y el ascenso al trono de un nuevo gobernante, Yaxnuun Ayin, y primer cocodrilo de maíz, quien era hijo de un individuo asociado con Teotihuacán. Este evento es interpretado por muchos como una intervención militar o una toma de poder orquestada por Teotihuacán, que instaló una nueva dinastía en Tikal con fuertes lazos con el centro de México. Tikal, bajo esta nueva influencia. Tlaloc, con sus característicos anteojos y colmillos, el búho asociado con la guerra y la noche, y las serpientes emplumadas, comenzaron a aparecer con frecuencia en la iconografía maya. Particularmente en la cerámica y los murales. La presencia de vasijas cilíndricas con patas trípodes, un estilo cerámico distintivo de Teotihuacán, en sitios mayas, también corrobora esta influencia. La luna y las estrellas. Los templos, generalmente situados en la cima de las pirámides, eran considerados la morada de las deidades. Eran estructuras relativamente pequeñas en comparación con la. Una característica distintiva que comenzó a desarrollarse en este periodo fueron las cresterías, elaboradas estructuras que se alzaban sobre el techo del templo, actuando como una especie de firma. Estos rituales no solo mostraban la devoción del rey, sino que también demostraban su capacidad para soportar el dolor y su conexión privilegiada con el más allá, lo que legitimaba su poder terrenal. La subida al trono de un nuevo asterisco Kawachewele-Ahab asterisco era un evento de gran pompa, que incluía procesiones, bailes, rituales, ofrendas y, a menudo, la erección de nuevas estelas que proclamaban el ascenso y el linaje del nuevo gobernante. Los gobernantes realizaban ceremonias ligadas a los ciclos agrícolas y calendáricos, que a menudo implicaban la quema de incienso, la ofrenda de alimentos y objetos preciosos, y la manipulación de figuras de deidades. La guerra estaba profundamente ritualizada. Antes de una campaña se realizaban ceremonias para obtener el favor de los dioses. Las victorias eran celebradas con sacrificios de prisioneros de alto rango, a menudo decapitados o desmembrados, y sus cráneos exhibidos como trofeos. Estos rituales no solo aterrorizaban a los enemigos del rey y participaban en las campañas de expansión. Otros nobles actuaban como administradores y burócratas, encargados de la recolección de impuestos, la gestión de los almacenes de alimentos, la supervisión de los proyectos de construcción y la organización de la mano de obra.
Existía también una casta sacerdotal especializada que asistía en los rituales, interpretaba los augurios, realizaba cálculos calendáricos y mantenía los conocimientos esotéricos, aunque el rey era el sumo sacerdote. Finalmente, escribas y artesanos reales, nobles con habilidades artísticas. El cerebro detrás del trono real. Su papel era fundamental, no solo para la vida espiritual de la comunidad, sino para la propia legitimidad y funcionamiento del Estado maya, cimentada en gran medida en un profundo conocimiento astronómico. La sociedad maya no distinguía entre ciencia y religión de la manera en que lo hacemos hoy. Para ellos, el universo era un todo interconectado. Y los movimientos de los cuerpos celestes eran manifestaciones de la voluntad divina. Los sacerdotes eran quienes tenían el privilegio y la responsabilidad de desentrañar estos mensajes celestiales. Los sacerdotes mayas, a menudo pertenecientes a la nobleza o directamente relacionados con la familia real, estaban altamente especializados. Su formación comenzaba en la infancia. Aprendiendo el complejo sistema de escritura, el intrincado calendario y las vastas narrativas mitológicas. Eran los encargados de realizar rituales y ceremonias, desde los sacrificios de sangre reales hasta las ofrendas comunitarias. Los sacerdotes dirigían las innumerables ceremonias que marcaban el paso del tiempo y buscaban propiciar a los dioses para asegurar la fertilidad, la lluvia y la prosperidad. Basándose en los ciclos calendáricos y los movimientos astrales, interpretaban los augurios para determinar los días propicios para la siembra. La cosecha por parte de los sacerdotes mayas es uno de los logros intelectuales más impresionantes de la antigüedad. Sin telescopios ni instrumentos ópticos avanzados, facilitando el comercio y los viajes. Mientras la realeza y la nobleza maya se elevaban en sus majestuosas pirámides, inmersas en complejos rituales y el estudio de los cielos, la vasta mayoría de la población, el pueblo común, vivía una existencia dedicada al trabajo y la producción. Su vida cotidiana, aunque no glorificada en estelas, era el verdadero motor que impulsaba la sofisticada civilización maya, sostenida por la agricultura, la artesanía y un vibrante comercio. El maíz era, indiscutiblemente, el alimento básico y el pilar de la civilización maya. La vida de la mayoría podía llevar a su sobreexplotación. En zonas pantanosas o inundables se construían montículos y plataformas elevadas rodeadas de canales, aprovechando los suelos fértiles del fondo y el agua para la irrigación. Estos sistemas, conocidos como campos elevados o chinampas, permitían múltiples cosechas al año. En laderas y zonas montañosas se construían sistemas de terrazas para prevenir la erosión del suelo y maximizar la superficie cultivable, reteniendo la humedad. Alrededor de las viviendas se cultivaban huertos familiares con una gran diversidad de plantas útiles, chiles, aguacates. Gran parte del pueblo común se dedicaba a la artesanía, produciendo una amplia gama de bienes para el uso diario y para el comercio. Con el crecimiento de las ciudades surgió una mayor especialización. Ceramistas elaboraban vasijas, platos, cuencos y figurillas, tanto para uso doméstico como para ofrendas, rituales y enterramientos. Los estilos y decoraciones variaban según la región y el periodo. Tejedores, principalmente mujeres, cultivaban algodón y lo transformaban en hilos para crear telas, ropa, mantas y textiles ornamentales con intrincados diseños y colores. Lapidarios trabajaban la obsidiana y el sílex para crear herramientas de corte, navajas, puntas de flecha, armas y utensilios. También tallaban jade, conchas y otras piedras preciosas para joyería y objetos rituales para la élite. Cesteros y productores de papel elaboraban cestas, esteras y otros objetos con fibras vegetales y el valioso papel de corteza para los códices. Una parte significativa. Matemático pleno representado por un glifo con forma de concha o de flor. Su presencia es fundamental para su sistema de numeración y para sus complejos cálculos calendáricos. Sin el cero, sus avanzados sistemas de datación y predicción astronómica habrían sido imposibles. A diferencia de nuestro sistema decimal base 10, los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal basado en números, del 1 al 13. Cada día se identificaba con una combinación única de un número y un nombre de día, por ejemplo, 1 Imix, 2 Ik, 3 Akbal, etc. La combinación de 13 números y 20 nombres de los matrimonios y las ceremonias religiosas,
guiando las decisiones de la élite gobernante y la vida de la comunidad. El Haab, por otro lado, era el calendario civil de 365 días, muy similar a nuestro año. Se componía de 18 meses de 20 días cada uno, 18x20 igual a 360 días, más un periodo final de 5 días adicionales, los Wayeb, considerados días sin nombre o nefastos, un periodo de transición y peligro durante el cual se evitaban las actividades importantes. A pesar de no incluir explícitamente un día bisiesto como nuestro calendario gregoriano, los mayas eran conscientes de la leve discrepancia con el año solar real, aproximadamente 365,2422 días. Su sistema de la cuenta larga, al ser un conteo continuo de días, les permitía mantener la precisión a lo largo de milenios, sin necesidad de ajustes periódicos. La verdadera genialidad del sistema maya residía en la combinación del Tzolk'in y el Haab para formar la rueda calendárica, dado que 260 y 365 solo comparten el 5. Como factor común, la combinación de una fecha del Tzolk'in y una del Haab se repetía solo cada 18,980 días, 52x365 igual a 18,980 días, 73x260 igual a 18,980 días, equivalente a 52 ciclos de ambos calendarios. Este ciclo de 52 años era de suma importancia para los mayas, marcando un periodo de renovación y el cierre de un ciclo vital. Al final de cada ciclo de 52 años se llevaban a cabo ceremonias de catadura de años, para celebrar la continuidad del tiempo y la renovación cósmica, una profunda reflexión sobre el universo cíclico de los mayas. Más allá de la rueda calendárica, los mayas desarrollaron la cuenta larga, un sistema de conteo continuo de días desde una fecha mítica de inicio, el 11 de agosto de 3114 a.C., calendario gregoriano. Este sistema, que utilizaba el concepto del cero y el sistema vigesimal, les permitía registrar fechas históricas con una precisión asombrosa y proyectar el tiempo hacia el pasado y el futuro a través de milenios. Calendárico. Contienen tablas para la predicción de eclipses solares y lunares, ciclos de Venus y otros planetas, y otros movimientos celestes. Estos datos eran cruciales para los sacerdotes. Fundamental ocurrió a mediados del siglo XX con el trabajo del lingüista soviético Yuri Norozov. Utilizando el alfabeto maya que el obispo Diego de Landa había registrado, aunque malinterpretado. Entre muchos otros, a partir de los años 1970 y 1980, llevó a un rápido y explosivo avance en el desciframiento de la escritura maya, revelando la riqueza de la epigrafía maya. El desciframiento de la epigrafía ha revelado alianzas, matrimonios políticos, guerras y tratados entre las ciudades-estado. Sabemos de la guerra de las estrellas entre Tikal y Calakmul, y cómo una ciudad subyugaba a otra. Las inscripciones detallan los rituales de autosacrificio de los gobernantes, las ceremonias de ofrenda y las complejas interacciones con el panteón de dioses mayas. Se confirma la avanzada astronomía y matemática maya, con registros de cálculos calendáricos, ciclos de Venus y la predicción de eclipses. Aunque en menor medida, algunos textos ofrecen atisbos de la vida de individuos no reales y detalles sobre la estructura social y la organización del trabajo. Situada en las exuberantes tierras bajas del oeste, en lo que hoy es Chiapas, México, Palenque se distingue de otras grandes ciudades mayas por su elegante arquitectura y su extraordinario arte en estuco y piedra. Aunque fue un centro importante desde el clásico temprano, alcanzó su apogeo bajo el reinado de su más célebre gobernante, Cainich Hanaab, Pakal, conocido como Pakal el Grande, 615 a 683 DC. Pakal ascendió al trono de Palenque a la temprana edad de 12 años y gobernó durante 68 años. Un reinado excepcionalmente largo que marcó una era de prosperidad y expansión para su ciudad. Bajo su liderazgo, Palenque no solo consolidó su poder político en la región, sino que se convirtió en un centro de innovación artística y una profunda exploración mística. La obra cumbre de Pakal es el Templo de las Inscripciones, una majestuosa pirámide escalonada que sirvió como su tumba personal. Su diseño es único en el mundo maya, ya que no era solo un templo en la cima de una pirámide, sino un mausoleo funerario. Dentro de la pirámide, una escalera interna conduce a la cripta subterránea, donde fue enterrado.
El descubrimiento de la tumba de Pakal en 1952 por Alberto Ruth Lugier fue uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. El sarcófago de Pakal, bellamente tallado, y especialmente su famosa lápida, son obras maestras del arte maya, cargadas de simbolismo místico. La lápida representa a Pakal en el momento de su muerte, descendiendo al inframundo a través de las fauces de un monstruo terrestre, pero también renaciendo como el dios del maíz en el árbol del mundo que se eleva hacia el cielo. Este complejo simbolismo ilustra la creencia maya en la naturaleza cíclica de la vida, la muerte y el renacimiento, y la divinidad del gobernante. Palenque es famosa por sus exquisitas esculturas de estuco que adornaban los templos y el palacio. Estas obras, a menudo de tamaño natural, retratan a gobernantes y deidades con un realismo y una gracia inigualables en el arte maya. Las representaciones de Pakal y sus sucesores muestran su linaje divino y su conexión con el cosmos, a menudo con elaborados tocados y joyas. Las inscripciones en el Templo de las Inscripciones son algunas de las más extensas y complejas del mundo maya. No solo registran la vida y los logros de Pakal, sino que también contienen profundas reflexiones sobre la cosmología maya, la creación del universo, el destino de los dioses y los ancestros, y los ciclos del tiempo. Estas inscripciones nos ofrecen una visión incomparable de la sofisticada teología y el pensamiento filosófico maya. Otro complejo monumental en Palenque es el palacio, una intrincada estructura con patios, galerías, salas y una distintiva torre de 4 pisos, posiblemente utilizada como observatorio o torre de vigilancia. Sus paredes y pilares también están cubiertos con inscripciones y relieves que detallan la historia dinástica y ritual de Palenque. Yaxchilán, cuyo nombre maya significa piedras verdes, se alza majestuosamente sobre una serie de terrazas a orillas del río Usumacinta, en lo que hoy es Chiapas, México. Esta ubicación estratégica le permitía controlar una importante ruta comercial fluvial, al mismo tiempo lanzar ataques contra sus vecinos. La historia de Yaxchilán está dominada por una poderosa dinastía de guerreros cuyos logros están inmortalizados en sus impresionantes dinteles esculpidos. Estos paneles de piedra que adornaban las entradas de sus templos y palacios son algunas de las obras de arte más informativas y dramáticas del arte maya. Tallados con un detalle exquisito, registran la vida y las hazañas de sus gobernantes, especialmente de Itzamna Balam II, escudo jaguar II, y su hijo Kaini Chacal Mo, Nabé, pájaro jaguar. Los dinteles de Yaxchilán son explícitos en su representación de la guerra. Muestran a los reyes ataviados con ricas vestimentas de batalla, liderando incursiones y capturando a sus enemigos. Las escenas de cautivos arrodillados representa a los 16 reyes de la dinastía de Copán, sentados en un círculo y pasando el poder de uno a otro. Es una invaluable línea de tiempo de la dinastía, culminando con Yaxpasak Chanyopaat. ¿Quién lo encargó? La innovación escultórica de Copán también se manifiesta en sus sumorfos, grandes esculturas con forma de animales fantásticos, a menudo con glifos tallados que servían como altares o marcadores de territorio. La decoración de los edificios en Copán a menudo incorporaba elementos escultóricos integrados en la arquitectura, creando una experiencia visual inmersiva. El Templo 26. Por ejemplo, donde se encuentra la escalinata de los jeroglíficos, estaba profusamente decorado con esculturas. El Clásico Tardío, 600 a 800 DC, fue una era de apogeo para la civilización maya. Pero también un periodo de creciente inestabilidad y una marcada intensificación de las guerras entre las ciudades-estado. La imagen romántica de los mayas como pacíficos astrónomos ha sido batallas. La guerra en el Clásico Tardío no siempre buscaba la aniquilación total del enemigo o la anexión de vastos territorios. Un objetivo primordial era la captura de prisioneros de alto rango, especialmente gobernantes o nobles de élite. Estos cautivos eran humillados, torturados y, finalmente, sacrificados en elaboradas ceremonias públicas. Esta práctica no solo era una forma de tributo a los dioses, ofreciéndoles la sangre de los enemigos, sino también una poderosa herramienta de propaganda. Al exhibir y sacrificar a los líderes enemigos, el victorioso Kaula-Had demostraba su Clásico Tardío fue, paradójicamente, una de las semillas de su eventual crisis.
Un florecimiento sostenido en la agricultura y una relativa estabilidad política, a pesar de las constantes guerras. Pero incluso sus avanzadas técnicas de cultivo tenían sus límites, especialmente frente a la deforestación masiva. Para alimentar a una población en constante aumento se requería una mayor cantidad de tierra cultivable, lo que inevitablemente llevó a la intensificación de la técnica de roza y quema, milpa, acortando drásticamente los periodos de barbecho necesarios para que el suelo se recuperara de forma natural, agotando los nutrientes del suelo. Más allá de la agricultura, la construcción de las colosales pirámides, templos y palacios, y el revestimiento de estuco de casi todas sus estructuras, demandaban inmensas cantidades de cal, un recurso esencial para las construcciones monumentales. La producción de cal se lograba quemando piedra caliza en hornos, un proceso que requería una cantidad monumental de madera como combustible, un recurso que se agotaría implacablemente. La necesidad de madera para la cal, combinada con la expansión agrícola sin control, provocó una deforestación a una escala nunca antes vista en la región, con devastadoras consecuencias medioambientales. Estudios paleoclimáticos y de polen revelan un drástico declive de la cubierta forestal en muchas regiones mayas durante el Clásico tardío, un cambio brutal que se refleja en el registro polínico y en los sedimentos de los lagos. La tala indiscriminada de árboles dejó los suelos expuestos a la erosión, un proceso devastador acelerado por las intensas lluvias tropicales y estacionales. Las lluvias torrenciales arrastraron la capa superficial de suelo fértil de las colinas hacia los valles y planicies, depositando sedimentos en los sistemas de canales y aguadas, vitales para el riego y el abastecimiento de agua. Este proceso no solo redujo drásticamente la productividad de la tierra agrícola, volviéndola infértil, sino que también contaminó y sedimentó las fuentes de agua, haciendo su gestión cada vez más compleja y dificultando el acceso a un recurso vital. Sin periodos de barbecho adecuados, los suelos perdieron sus nutrientes vitales, lo que provocó una disminución progresiva en el rendimiento de las cosechas, creando un círculo vicioso de escasez. La capacidad de la tierra para alimentar a la creciente población se redujo drásticamente, generando un estrés hídrico y un aumento de las sequías. Aunque los mayas eran maestros en la gestión del agua a través de reservorios y canales, ingeniosos sistemas de ingeniería hidráulica, la deforestación pudo haber alterado los patrones de lluvia locales, contribuyendo a la creación de microclimas más secos y áridos. La sedimentación de las aguadas, unida a posibles periodos de sequías prolongadas identificadas por estudios paleoclimáticos, llevó a una escasez crítica de agua potable para las densas poblaciones urbanas, causando un estrés hídrico que debilitó la sociedad maya. El agua, vital para la vida y la agricultura, se convirtió en un recurso cada vez más escaso y difícil de obtener, generando conflictos entre las ciudades y poniendo en riesgo a la población. Estudios de núcleos de sedimentos de lagos en la península de Yucatán, como el lago Chichancanavi, Punta Laguna, han revelado que la región experimentó periodos de sequía significativos, especialmente entre los años 800 y 1000 después de Cristo. Estas sequías se han identificado como las más graves en al menos 7 siglos, coincidiendo con el colapso del Clásico maya en las tierras bajas del sur. Aunque ya hubo sequías sustanciales en el Preclásico temprano, aproximadamente entre 200 y 500 después de Cristo, las del Clásico tardío fueron de una magnitud y duración que superaron la capacidad de adaptación de la civilización, un punto de no retorno. La combinación de una población en auge, recursos ya estresados por la sobreexplotación y la llegada de sequías prolongadas creó una tormenta perfecta, un cúmulo de desastres que se retroalimentaban entre sí. Se produjo una crisis agrícola generalizada. La agricultura maya, aunque sofisticada y avanzada para su época, dependía en gran medida de las lluvias estacionales. Las sequías extremas significaron la pérdida de cosechas de maíz, frijol y calabaza, los alimentos básicos de la dieta maya, un golpe devastador a la economía. Esto llevó a hambrunas masivas que diezmaron a la población, generando un estado de miseria y desesperación. Los complejos sistemas de canales y reservorios diseñados para almacenar agua de lluvia simplemente no pudieron resistir periodos de escasez tan prolongados y generalizados. La escasez crítica de agua potable se convirtió en un problema generalizado. La falta de lluvias no solo afectó la agricultura,
sino que también secó las aguadas y los sistemas de abastecimiento de agua, creando una situación catastrófica. Las ciudades densamente pobladas se encontraron sin acceso a agua potable, lo que probablemente contribuyó a brotes de enfermedades infecciosas y a una mortalidad elevada, agravando la crisis. La degradación ambiental se aceleró de forma incontrolable. La deforestación masiva para la agricultura y la producción de cal para la construcción y el estuco ya había debilitado la resiliencia del ecosistema, un daño irreversible. Las sequías, combinadas con la pérdida de cubierta forestal, exacerbaron la erosión del suelo, la desertificación local y la capacidad del entorno para recuperarse. Los suelos, ya agotados por el uso intensivo, se volvieron aún menos productivos, condenando a la civilización maya. El impacto en la legitimidad de los gobernantes fue devastador. El Kau-Lahab, Señor Divino, basaba gran parte de su autoridad en su papel como intermediario entre los humanos y los dioses, responsable de asegurar la lluvia y la prosperidad, una figura casi sagrada. Cuando las sequías persistían y las cosechas fallaban repetidamente, la fe en la capacidad del gobernante para interceder con las deidades se erosionó. Esto pudo haber provocado un descontento social generalizado, revueltas internas y la pérdida de legitimidad de las élites gobernantes, una pérdida de poder fatal. La intensificación de los rutas comerciales debido a la guerra, la inestabilidad política y el abandono de las ciudades afectó gravemente la economía maya. El acceso a bienes esenciales como la obsidiana, la sal y otros productos de intercambio se vio limitado. Sin la capacidad de obtener estos recursos clave o de intercambiar excedentes, las economías locales se vieron aún más presionadas. Además, la desestabilización del poder centralizado significó que los sistemas de tributo que sostenían a las élites y financiaban los grandes proyectos comenzaron a colapsar, privando a los gobernantes de los recursos y la mano de obra necesarios para mantener el orden, un golpe fatal para el poder de la élite. La dispersión de la población y las migraciones fueron la manifestación visible de la crisis. Ante la combinación de hambrunas, escasez de agua, violencia y la incapacidad de los gobernantes para ofrecer soluciones, la población comenzó a dispersarse. Las grandes ciudades se vaciaron gradualmente y la gente emigró hacia áreas rurales más pequeñas, menos dependientes de la administración central, o hacia las tierras bajas del norte de la península de Yucatán, que no experimentaron un colapso tan severo y donde la vida continuó, aunque con cambios significativos. Este abandono masivo de los centros urbanos fue la manifestación más visible de la desestabilización social y el fin del Imperio Maya. No existe una única causa para explicar el colapso, sino una combinación de presiones que empujaron a las ciudades al límite, un conjunto de factores que se retroalimentaban entre sí. Las teorías más destacadas incluyen las sequías prolongadas y severas, una de las teorías más respaldadas por la evidencia científica reciente. Estudios paleoclimáticos a través de núcleos de sedimentos de lagos y estalagmitas han identificado una serie de sequías extremas y prolongadas que afectaron las tierras bajas mayas del sur entre los siglos 8 y X después de Cristo. Estas sequías habrían devastado la agricultura de temporal, llevando a hambrunas masivas y una escasez crítica de agua potable. Los ingeniosos sistemas de reservorios mayas, aunque efectivos para sequías cortas, no pudieron sostener a poblaciones tan densas durante periodos de años sin lluvias significativas. La pérdida de cosechas minaría la base económica y la capacidad de las élites para mantener a sus poblaciones, un golpe fatal para la estabilidad del imperio. Las guerras endémicas y destructivas jugaron un rol crucial. Aunque la guerra era una parte integral de la política maya, en el Clásico tardío se volvió más intensa y destructiva. Las inscripciones y la evidencia arqueológica muestran un aumento en la frecuencia y la escala de los conflictos. Ciudades rivales como Tikal y Calakmul se enfrascaron en una lucha prolongada por la hegemonía, debilitando a ambas. Las guerras agotaban recursos, desviaban mano de obra de la agricultura, destruían infraestructura y rutas comerciales, y provocaban la dispersión de poblaciones, debilitando el reino. La degradación ambiental y el agotamiento de recursos fue un factor determinante. El éxito demográfico maya generó una presión inmensa sobre su entorno. La deforestación masiva para la agricultura, roza y quema intensificada,
y, crucialmente, para la producción de la cal utilizada en la construcción y el estuco. Llevó a la erosión del suelo, la pérdida de nutrientes y la sedimentación de ríos y aguadas. Esto redujo la productividad agrícola y la disponibilidad de agua dulce, creando un círculo vicioso de monumentos cesó, las inscripciones jeroglíficas dejaron de tallarse y los rituales públicos en los grandes centros ceremoniales se detuvieron. Lo que antes eran metrópolis bulliciosas se convirtieron en silenciosas ruinas lentamente engullidas por la vegetación, un final silencioso pero irreversible. El abandono de las ciudades no fue un fenómeno homogéneo. La regionalidad marcó el proceso. El abandono no afectó a todas las tierras bajas por igual ni al mismo tiempo. Comenzó en el occidente y sur y se extendió hacia el centro. Las tierras bajas del norte, la actual península de Yucatán, no experimentaron el mismo colapso, sino que continuaron floreciendo en el posclásico. El declive demográfico fue masivo. La población de las grandes ciudades disminuyó masivamente. Las excavaciones muestran una reducción drástica de la ocupación, con los pocos habitantes restantes concentrándose en las áreas más productivas y abandonando los complejos monumentales. Una huida de los grandes centros urbanos. El cese de actividades de la élite fue notorio. La producción de estelas y altares cesó abruptamente. Las complejas ceremonias rituales que legitimaban a los Kaula-Hat dejaron de realizarse y las residencias de la nobleza fueron desocupadas. La reorganización social implicó la disolución de las estructuras jerárquicas complejas. La sociedad se volvió más descentralizada, con pequeñas comunidades agrícolas subsistiendo en un paisaje antes dominado por grandes centros urbanos, un cambio social drástico. No hubo una destrucción masiva generalizada. A diferencia de otros colapsos en la historia, no hay evidencia generalizada de invasiones masivas o destrucciones violentas de todas las ciudades. En su lugar, el proceso parece haber sido un abandono gradual, aunque a veces precipitado por eventos agudos. Los factores contribuyentes son múltiples e interconectados. La presión demográfica y el agotamiento de recursos jugaron un papel. Agua potable, llevando a hambrunas. La intensificación de las guerras también contribuyó a la crisis. La competencia por recursos cada vez más escasos llevó a conflictos más frecuentes y destructivos entre las ciudades-estado, desestabilizando las redes de comercio y producción. La desestabilización política y social terminó por sellar el destino de las ciudades mayas. La incapacidad de los gobernantes divinos para garantizar la prosperidad en tiempos de crisis minó su legitimidad, posiblemente llevando a revueltas internas o a la fragmentación del poder. Uno de los fenómenos más importantes y directos tras el colapso de las grandes ciudades de las tierras bajas del sur fue la migración significativa de poblaciones mayas hacia el norte de la península de Yucatán. Este movimiento no fue una simple huida, sino una reorientación demográfica y cultural que sentaría las bases para una nueva era en la historia maya, el período posclásico. Las mismas presiones que llevaron al abandono de los centros del sur fueron los impulsores de esta migración. La búsqueda de recursos y zonas menos afectadas fue un factor determinante. Las sequías prolongadas, el agotamiento del suelo y la degradación ambiental en el sur hicieron que esas regiones fueran insostenibles para las grandes poblaciones. Las tierras bajas del norte, aunque también propensas a sequías, tenían una ecología diferente, con más cenotes, pozos naturales de agua, y formaciones geológicas que podían ofrecer un acceso al agua más resiliente en algunos microclimas o quizás simplemente estaban menos presionadas demográficamente, ofreciendo una oportunidad de supervivencia. El escape de la inestabilidad y la guerra fue un motivo crucial. La intensificación de los conflictos entre las ciudades-estado del sur y la desintegración del orden político probablemente impulsaron a muchas personas a buscar áreas más estables y pacíficas. Las oportunidades en nuevos centros también atrajeron a los migrantes. Aunque el posclásico tardaría en consolidarse, la migración temprana pudo haber sido impulsada por el conocimiento de que existían oportunidades en centros emergentes o ya establecidos en el norte. El liderazgo y la reorganización jugaron un papel importante. Es probable que élites supervivientes de los reinos colapsados, junto con sus seguidores, liderarán estas migraciones,
buscando establecer nuevas esferas de influencia en territorios menos saturados y aprovechar las nuevas oportunidades. La afluencia de población del sur tuvo un profundo impacto en las tierras bajas del norte. El florecimiento de nuevos centros urbanos fue notorio. Ciudades como Chichén Itzá experimentaron un crecimiento y un esplendor sin precedentes en él. Con el declive de los centros del sur y se caracterizó por una arquitectura, un arte y una ideología que mostraban una fuerte influencia del centro de México, particularmente de la cultura tolteca de Tula, una fusión cultural sorprendente. La naturaleza exacta de la relación entre Chichén Itzá y Tula, la capital tolteca en el centro de México, ha sido un tema de debate. Las principales teorías incluyen invasión o migración. Una teoría sugiere que grupos de guerreros o élites toltecas migraron desde el centro de México y se establecieron en Chichén Itzá, imponiendo su cultura y control. Otra perspectiva propone que la influencia tolteca llegó a través de extensas redes comerciales y de intercambio cultural, donde las ideas y los estilos artísticos se adoptaron y adaptaron localmente, sin una migración masiva o una conquista directa. La visión más aceptada hoy en día es que fue una combinación de ambos. Quizás una migración de élites o grupos comerciales que se integraron con las poblaciones mayas locales, resultando en una fusión cultural única. La influencia del centro de México es inconfundible en los monumentos de Chichén Itzá. La arquitectura y el urbanismo reflejan influencia. La palabra Piusi significa colina en maya y se refiere a una cadena de elevaciones bajas en la parte centro-occidental de la península de Yucatán. A diferencia del resto de la península, que es mayormente plana, esta región presenta ondulaciones que favorecieron la construcción de asentamientos. La ruta Piusi es un recorrido que conecta varios sitios arqueológicos que comparten este singular estilo arquitectónico, que engloba ciudades como Uxmal, Cava, Sayil, Labnayek, Balam. Se conoce como el estilo Puuc. El estilo Puuc floreció en el Clásico tardío, alcanzando su cenit precisamente cuando las urbes del sur comenzaban su declive, y persistió en el posclásico temprano. Sus características distintivas lo hacen inconfundible. El contraste entre los paneles inferiores y superiores es su rasgo más peculiar. Los edificios Puuc presentan muros inferiores lisos y sin ornamentación, construidos con bloques de piedra impecablemente cortados y pulidos. En marcado contraste, las fachadas superiores, o frisos, muestran una profusa decoración con intrincados mosaicos de piedra. Estos mosaicos de piedra, lejos de ser tallados directamente en grandes bloques, se creaban a partir de miles de pequeñas piezas de caliza, meticulosamente cortadas y ensambladas con la precisión de un rompecabezas. Esta técnica permitía la creación de diseños increíblemente complejos y con patrones repetitivos. La representación del dios de la lluvia Chaak, con su característica nariz larga y curvada, es el motivo más recurrente en la decoración Puuc. Sus mascarones aparecen repetidamente en las fachadas, a menudo superpuestos o entrelazados, enfatizando la importancia vital del agua en una región con escasos recursos hídricos y dependiente de las lluvias. Además de las representaciones de Chaak, las fachadas a menudo incorporan hileras de pequeñas columnas, a veces semicolumnas o columnas adosadas que imitan la madera o el bambú, así como complejos patrones geométricos que simulan celosías y grecas, arcos falsos o bóvedas mayas. El uso de la bóveda maya, también conocida como arco falso o en ménsula, es un elemento prominente, creando espacios interiores abovedados. Las entradas a menudo presentan estas bóvedas construidas con un núcleo de mampostería y un revestimiento exterior. Desde una perspectiva técnica, las construcciones Puuc se caracterizan por un núcleo de relleno de escombros y mortero de cal, revestido posteriormente con una fina capa de piedras finamente talladas. Esta técnica innovadora permitió la creación de edificios de mayor envergadura y estabilidad. Entre todos los yacimientos que presentan el estilo Puuc, Uxmal destaca como la joya de la corona de este estilo arquitectónico. 3 veces construida, es la más extensa, imponente y representativa del apogeo de este estilo. Sus edificios son obras maestras de armonía, proporción y detalle escultórico. La pirámide del adivino, con su base ovalada, posiblemente única en el mundo maya, y sus 5 fases constructivas superpuestas, es la estructura más emblemática de Uxmal. Su decoración exhibe un claro estilo Puuc,
con complejos mascarones de Chaac. La leyenda cuenta que fue construida en una sola noche por un enano dotado de poderes mágicos. El cuadrángulo de las monjas, un conjunto de 4 edificios ricamente decorados que circundan un gran patio, destaca por la decoración única de las fachadas superiores de cada edificio, con complejos mosaicos de piedra que representan serpientes, figuras geométricas, cabañas mayas y, por supuesto, múltiples mascarones de Chaac. Su nombre, otorgado por los españoles, se debe a su semejanza con un convento. El Palacio del Gobernador. Considerado por muchos como una de las cumbres de la arquitectura precolombina americana, es un vasto edificio que se asienta sobre una plataforma elevada. Su fachada es un tapiz de piedra con más de 200 elementos individuales, incluyendo glifos, grecas, figuras de deidades y del gobernante. Llama la atención la precisión de su alineación astronómica con la salida de Venus. La Casa de las Tortugas, un edificio más pequeño y discreto pero de gran belleza, se distingue por las delicadas esculturas de tortugas en su cornisa. Las tortugas, en la cosmovisión maya, simbolizaban el agua y la fertilidad. Mayapán, cuyo nombre a menudo se traduce como bandera de los mayas o estandarte de los mayas, se convirtió en la principal ciudad del posclásico tardío, dominando gran parte del norte de Yucatán desde aproximadamente 1220 después de Cristo hasta 1440 después de Cristo. Fue, en esencia, la última gran capital maya que unificó una parte significativa de la península antes de la llegada de los españoles. A diferencia de las ciudades del clásico, que eran centros ceremoniales con poblaciones dispersas en sus alrededores, Mayapán era una verdadera ciudad fortificada y densamente poblada. Se estima que llegó a albergar entre 12.000 y 17.000 habitantes. En las corrientes del tiempo y déjese llevar por la historia de los mayas. Las hipótesis sobre los primeros pobladores de Mesoamérica nos remiten a un pasado remoto, mucho anterior al surgimiento de las grandes ciudades mayas. La teoría más aceptada sugiere que los primeros habitantes del continente americano llegaron desde Asia, a través del estrecho de Bering, una franja de tierra que emergió durante las glaciaciones, conectando Siberia con Alaska. Estos grupos de cazadores-recolectores se desplazaron lentamente hacia el sur, adaptándose a los diversos ecosistemas que encontraron a su paso, un proceso de migración gradual y adaptación constante a entornos cambiantes. Se estima que la llegada de estos primeros pobladores a la región que hoy conocemos como Mesoamérica ocurrió hace más de 15.000 años, durante el período paleoindio. Eran sociedades nómadas, viviendo en cuevas, abrigos rocosos y sencillas estructuras de ramas, subsistiendo de la recolección de frutos silvestres, la pesca y la caza de grandes mamíferos. Sus herramientas eran rudimentarias, elaboradas con piedra, madera y hueso, reflejo de una tecnología adaptada a sus necesidades de supervivencia en un entorno natural aún poco modificado por la mano del hombre. A medida que el clima cambió y la megafauna comenzó a escasear, alrededor del 7000 a.C., estos grupos empezaron a experimentar con la domesticación de plantas, un proceso lento pero fundamental para su desarrollo. Fue un cambio gradual, una adaptación a las nuevas condiciones ambientales que culminaría con el cultivo de maíz, frijol y calabaza, los pilares de la dieta mesoamericana durante milenios. Este cambio trascendental marcó el inicio del período arcaico, donde la vida seminómada comenzó a dar paso a asentamientos más permanentes, alrededor del 2000 a.C. Con el desarrollo de la agricultura y la aparición de la cerámica, los grupos humanos empezaron a formar aldeas más grandes y complejas, mostrando una creciente sedentarización y una mayor capacidad de organización social. Es en este punto, en el inicio del período preclásico, cuando las bases de las futuras civilizaciones mesoamericanas, incluyendo la maya, se estaban gestando. Aunque aún no eran los mayas que conocemos, estos primeros pobladores fueron los cimientos, los artífices de una historia milenaria, los precursores de una cultura que alcanzaría una notable complejidad. Con el paso de los siglos, los grupos nómadas fueron comprendiendo los ciclos de las plantas, observando cómo las semillas caían al suelo y daban origen a nuevas generaciones. Este conocimiento, inicialmente rudimentario, fue el germen de una revolución, la agricultura, entre el 2000 y el 1000 a.C. ¿La domesticación de plantas clave? Como el maíz,
El frijol y la calabaza transformó por completo el modo de vida en Mesoamérica. El maíz, en particular, se convirtió en un elemento fundamental, un pilar de la alimentación y la economía. Esta planta, desarrollada a partir del teocinte silvestre, fue cultivada con tanto éxito que permitió a las comunidades producir excedentes de alimento, un hecho de gran relevancia para el desarrollo social. Este excedente, a su vez, hizo posible que las personas se asentaran de forma permanente, dando origen a las primeras aldeas agrícolas, núcleos de población que marcarían un antes y un después en la historia de la región. Imagine pequeñas comunidades con sencillas viviendas agrupadas alrededor de patios comunes, donde el aroma del maíz cocinándose flotaba en el aire. Un aroma que evoca la vida cotidiana y la transformación cultural que estaba teniendo lugar. La vida ya no era una constante búsqueda de alimento, sino un ciclo de siembra, cuidado y cosecha. Un ciclo que permitía una mayor estabilidad y un desarrollo más profundo de la sociedad. La milpa, un sistema agrícola que implicaba el cultivo rotativo e intensivo de los suelos selváticos. Mesoamérica a través de extensas redes comerciales e intercambios culturales. Sus logros incluyen la creación de una iconografía religiosa distintiva, el desarrollo de calendarios tempranos y un sistema de escritura glífica, aunque no completamente descifrado. Un sistema que refleja un avanzado nivel de organización y pensamiento abstracto. Además, son famosos por sus impresionantes esculturas monumentales, como las icónicas cabezas colosales, que se cree que representan a sus gobernantes. Esta difusión cultural no se dio por conquista militar, sino a través de extensas redes de monumentalidad arquitectónica que caracterizaría a la civilización maya, evidenciando un gran desarrollo social y una capacidad de organización excepcional. Así, aunque los mayas aún estaban en sus etapas formativas, la sombra cultural de los olmecas ya se proyectaba sobre ellos, sembrando las semillas de una rica tradición que florecería de manera espectacular en los siglos venideros, dejando una impronta profunda en su desarrollo. A medida que la influencia olmeca se extendía y las primeras aldeas agrícolas se consolidaban, el preclásico temprano, 1000 a.C., 400 a.C., marcó un periodo crucial en el desarrollo de la civilización maya. Fue en esta etapa donde los cimientos de una gran cultura se fortalecieron, impulsados principalmente por dos factores. Consolidación de la agricultura del maíz, frijol y calabaza, eliminó la necesidad de una existencia nómada o seminómada. Las comunidades ya no tenían que desplazarse constantemente en busca de alimento. Ahora podían producirlo y almacenarlo en sus propios asentamientos, lo que consolidó el cambio hacia un estilo de vida sedentario. Esto llevó a una vida sedentaria plena y a la formación de aldeas cada vez más grandes y estables, permitiendo un desarrollo social más profundo y complejo. Imagine estas aldeas del preclásico temprano. Las viviendas, construidas con materiales perecederos, como bajareque, ramas y barro, y techos de palma, se agrupaban alrededor de áreas comunes. La población crecía lentamente y con ella la complejidad social. La vida diaria giraba en torno a las actividades agrícolas, la producción de cerámica y la preparación de alimentos, actividades que daban estructura a la vida cotidiana. Las familias trabajaban la tierra, las mujeres se dedicaban a la crucial al interconectar las distintas comunidades y permitir el acceso a recursos que no se encontraban localmente. En el preclásico temprano, estas redes de intercambio eran aún modestas, pero fundamentales para el progreso. Imagine las aldeas mayas, cada una con sus propios recursos y productos. Algunas podían tener acceso a depósitos de arcilla de buena calidad para la cerámica. Individuos que realizaban viajes específicos, transportaban bienes de una aldea a otra. Estos intercambios no solo eran de productos básicos, sino también de materiales considerados de prestigio, como el jade, plumas exóticas de aves tropicales o conchas marinas, creando una dinámica de intercambio y circulación de bienes. Estos bienes de lujo a menudo eran controlados por las élites emergentes y utilizados para demostrar su estatus y poder. La capacidad de un líder para ofrecer jade o plumas ricas en colores en rituales o para decorar sus propias vestimentas consolidaba su posición dentro de la comunidad. La importancia de este comercio incipiente radicaba en varios aspectos: acceso a recursos vitales que permitió a las comunidades obtener materiales que no estaban
disponibles en su entorno inmediato, mejorando su calidad de vida y su capacidad tecnológica, difusión de ideas y conocimientos, donde junto con los bienes, las ideas, técnicas y conocimientos. También se propagaban, especialización y desarrollo económico, donde a medida que algunas comunidades se especializaban en la producción de ciertos bienes, por ejemplo, alfarería en una zona, herramientas de obsidiana en otra, se incentivaba una mayor eficiencia y calidad en la producción, fortalecimiento de lazos interregionales, donde el comercio creaba conexiones entre diferentes. El Preclásico Medio, 400 a.C., 100 a.C., fue un periodo de gran dinamismo y expansión para la civilización maya. Las aldeas crecieron hasta convertirse en centros urbanos más grandes y complejos. Durante el Preclásico Medio, Nakbe ya era un centro de gran importancia. Sus estructuras, aunque no tan masivas como las del Mirador en su apogeo, mostraban una monumentalidad temprana con pirámides social y política extremadamente avanzada. Otro complejo impresionante es el Tigre, una estructura triádica que también domina el paisaje. Estos colosos del Preclásico Medio no solo eran centros ceremoniales y políticos, también eran nodos clave en una red de comunicación y comercio que se extendía por la cuenca del Mirador. Las calzadas elevadas o Sakbeob, que conectaban el Mirador con Nakbe y otros sitios circundantes, son consideradas por algunos investigadores como el primer sistema de autopistas del mundo, mostrando una avanzada capacidad de planificación e infraestructura. Estas infraestructuras no solo facilitaban el movimiento de personas y bienes, sino que también eran un símbolo visible del poder y la autoridad del Mirador. Nakbe y el Mirador demuestran que mucho antes del clásico maya, esta civilización ya estaba construyendo ciudades impresionantes, desarrollando una arquitectura monumental y estableciendo jerarquías políticas y religiosas sofisticadas. Una conexión con los mitos fundacionales mayas. Además de las estelas, los mayas del Preclásico Medio comenzaron a construir grandes monumentos que transformaron el paisaje y la experiencia de los habitantes. Nos referimos a las pirámides triádicas y plataformas elevadas que se vieron en sitios como el Mirador y Nakbe. Estas estructuras consistían en una gran plataforma o pirámide central, flanqueada por dos estructuras más pequeñas y orientadas hacia el centro. Este diseño no era aleatorio. Se ha interpretado como una representación de la cosmología maya, posiblemente simbolizando las tres piedras del hogar primordial o los tres cuerpos celestes que marcaban el orden del universo. Su construcción masiva, como la de la Danta en el Mirador, implicaba la movilización de miles de personas y la organización de una sociedad compleja con líderes capaces de dirigir tales proyectos. Los centros ceremoniales del Preclásico Medio se caracterizaban por grandes plazas rodeadas de plataformas elevadas sobre las cuales se construían templos y residencias de la élite. Estas plazas eran el corazón de la vida pública y ritual, el escenario de ceremonias, festivales y encuentros comunitarios. La monumentalidad de estos espacios no solo impresionaba, sino que también reforzaba la jerarquía social y la autoridad de los gobernantes que presidían estos eventos. Estos monumentos no eran solo edificios, eran un lenguaje en sí mismos, transmitiendo mensajes sobre la divinidad de los gobernantes, la legitimidad de su poder y la conexión de la sociedad maya con el cosmos. Representaban el poder de transformar el entorno natural en un paisaje culturalmente significativo, marcando el surgimiento de una civilización que expresaría su grandeza a través de la piedra. El Preclásico Tardío, 100 a.C., 250 después de Cristo, es a menudo llamado el esplendor del Preclásico. Y con razón, durante este periodo la civilización maya alcanzó alturas sin precedentes, manifestándose de manera más espectacular en el florecimiento del Mirador y toda la cuenca del Mirador. Imagine un vasto paisaje selvático en lo que hoy es el Petén guatemalteco, donde de pronto la densidad de la selva se interrumpe por colosales pirámides y complejos urbanos. El Mirador no era solo una ciudad, era el corazón de una metrópolis que en su apogeo pudo haber albergado a más de 100,000 personas, convirtiéndola en la ciudad más grande del Nuevo Mundo en su tiempo y una de las mayores del mundo. El florecimiento de El Mirador se caracterizó por una explosión de construcción monumental. Las pirámides y complejos triádicos, como el ya mencionado la Danta o el Tigre, alcanzaron dimensiones asombrosas. Estos no eran meros templos, sino que a menudo servían como plataformas
para observatorios astronómicos y residencias de la élite gobernante, demostrando un dominio de la arquitectura y la ingeniería sin igual para la época. Sus fachadas estaban adornadas con mascarones gigantes de estuco, representando deidades y seres míticos que se alzaban imponentes sobre. El dosel selvático ofrecía un escenario imponente para la grandeza de El Mirador, una ciudad que se elevaba como un testimonio del ingenio y la organización social de los mayas en el preclásico tardío. Sus imponentes murales y mascarones, lejos de ser meros elementos decorativos, funcionaban como auténticos relatos pictóricos de la creación del mundo, las hazañas de los héroes gemelos y la cosmovisión maya, transmitiendo de forma eficaz los dogmas de la sociedad y consolidando la legitimidad del poder en manos de la élite gobernante. Esta poderosa narrativa visual permeaba la vida de la población, imbuyéndola con los valores y creencias fundamentales de la civilización. Población de la ciudad, combinada con la producción artesanal y un activo comercio regional e interregional. Sin embargo, a pesar de su impresionante florecimiento y su excepcional desarrollo ambiental producida por la deforestación masiva para obtener cal, utilizada en grandes cantidades en la construcción, el agotamiento de los recursos naturales, y la posibilidad de conflictos. Los canales desempeñaban un papel crucial en la irrigación durante las épocas de sequía, desviando agua de ríos, lagos o depósitos naturales hacia los campos de cultivo. Algunos sistemas de canales incluso estaban conectados a depósitos o aguadas, reservorios de agua de lluvia que servían como una reserva vital para el consumo humano y el riego, garantizando el suministro de agua durante la estación seca. La evidencia arqueológica de estos canales en la cuenca del Mirador demuestra una gestión hidráulica a gran escala, capaz de sostener la enorme población de ciudades como el Mirador. Las terrazas, por su parte, constituían una solución ingeniosa para aprovechar las laderas de las colinas y montañas, convirtiendo terrenos inclinados en superficies planas y cultivables. Esta técnica, que consistía en la creación de plataformas escalonadas, se realizaba mediante la construcción de muros de contención de piedra o tierra en las laderas, formando una serie de escalones o plataformas. Estos muros de contención cumplían la vital función de prevenir la erosión del suelo, ya que al reducir la velocidad del agua de lluvia, minimizaban la pérdida de nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Además, cada terraza actuaba como una pequeña reserva de agua, permitiendo la lenta infiltración de la humedad en el suelo, un factor de gran importancia en zonas con lluvias irregulares. La construcción de terrazas permitía ampliar de forma considerable la superficie cultivable, transformando áreas marginales en tierras productivas, permitiendo el cultivo de maíz, frijoles, calabazas y otros cultivos esenciales para la subsistencia de la población. Si bien las terrazas son más visibles en las zonas montañosas de las tierras altas mayas, existen evidencias de su uso también en algunas áreas de las tierras bajas donde existían desniveles. La inversión de mano de obra y la cuidadosa planificación necesarias para la construcción y mantenimiento de estos sistemas de canales y terrazas ponen de manifiesto la avanzada organización social maya y su profundo entendimiento del medio ambiente. Estas técnicas de agricultura intensiva fueron pilares fundamentales para el crecimiento demográfico y la complejidad urbana que caracterizó el preclásico tardío. A medida que las ciudades mayas del preclásico tardío, como el Mirador, deidades, eran los responsables de interpretar los ciclos cósmicos, de dirigir las complejas ceremonias rituales, realizar sacrificios, incluyendo los sacrificios humanos, a menudo con la participación de miembros de la élite, y de presidir la construcción de los imponentes centros ceremoniales. Su vida giraba en torno al mantenimiento del orden cósmico y terrestre. Y su poder se veía reflejado en los fastuosos ajuares funerarios y en las representaciones en estelas y murales. Por debajo de esta élite gobernante se encontraba una clase de guerreros. Por el control de la tierra cultivable, las rutas comerciales y la mano de obra. Esta creciente competencia desembocó en las primeras evidencias claras de conflictos entre las ciudades mayas, marcando una transición de disputas esporádicas a una guerra más organizada. Aunque la guerra ritualizada y a gran escala es más característica del período clásico, el preclásico tardío ya muestra indicios de su emergencia. Las pruebas de estos conflictos se manifiestan a través de diversas líneas de evidencia arqueológica y representaciones artísticas. En sitios